Yo creo que de chinos están todo el mundo. Hablar chino antes yo lo veía como algo malo. O sea, no quiero llevar esto, o sea, no quiero apestar el salón. Todo ese tipo de cosas antes me daba pena. O sea, si te cambia Ciudad de México. Mi top es la comida mexicana. Pero ¿por qué siempre repruebas en los exámenes si tú eres chino? O sea, ahí Tawan, un mexicano hecho en China. Hoy nos narra cómo fue para él llegar a México con solo 4 años, no sabiendo hablar ni una palabra del español, y cómo se fue adaptando a la cultura mexicana poco a poco. Además, echamos unos buenos chismes. Ya, nombre de quién y yo, Ming Deng Wang. Y la gente es como, ¿qué? Amigo, o sea, está imposible como ocultar esa parte. Con esta cara está imposible pasar desapercibido. Aquí en México, yo creo que la comida mexicana sí es de las cosas más ricas. Esta parte china de mí está saliendo. En las redes encontré que me podía como ser yo. Pues me vale todo. O sea, no sé. ¿Te consideras mexicano? Totalmente. ¿De qué país eres originalmente? Yo soy de China. Mi ciudad natal, en donde nací, se llama Guangdong. Es del sur. ¿Tus idiomas nativos? Mi idioma nativo es el cantonés. Ok. Y también sé mandarín. O no sé, como ese dialecto con el que hablo con mis abuelos, que es como cantonés medio roto, raro. Pero sí, es ahí como que el idioma, por decirlo. Órale. ¿Y dónde dirías que creciste? Viví 4 años en China. Yo creo que solamente fue como el kinder y la preprimaria, que también tengo unos recuerdos de ese entonces. Pero a los 4 años yo me vine a México. Y después de ahí ya me quedé toda la vida. Bueno, sigo hasta aquí. A los 4 años, ¿qué aquí en México es el procedimiento? ¿Ya vas a un tipo de escuela? Por ejemplo, en Alemania, pues sí, clásicamente otra vez, como preescuela, kinder, pero ya te están preparando, básicamente. Ajá. ¿Cómo fue en tu caso? Llegué a México y me metieron en una escuela. Ok. Era preprimaria. Pero en la preprimaria yo no sabía nada. O sea, entré sin saber español, sin saber nada. La maestra nos daba como el examen y yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿escribo o qué? Y ya nada más veía que en el pizarrón tenían así de que México, Distrito Federal, porque en ese entonces seguía siendo Distrito Federal, no sé qué día, y yo nada más agarraba y escribía letras y letras así de lo que iba saliendo. Ok. O sea, después de ahí yo me acuerdo que empecé a agarrar el idioma con los amigos, o sea, como que platicando, porque también siento que cuando eres niño es fácil de absorber como todo eso, y, o sea, en cuanto a la comunicación y... Pues ya jugando tal vez, ¿no? Sí, también, o sea, con los compañeros. Con los compañeros y como que platicando. Lo que sí me acuerdo que me pasaba y batallaba con el idioma es que yo decía como de que, ay, vamos a jugar con la niño. El niña, ¿sabes? Claro, como que sí, todo sí. ese tipo de cosas no... Ajá. O sea, yo me acuerdo que sí me corregían, bueno, pues, o sea, las maestras, pero para bien. De hecho, hasta el momento a veces se me va como algunas cosas, pero ya no me siento mal por equivocarme. O sea, Bueno, no sí. vayas, O sea, como que ya dije, es que luego entre que el español y luego el chino como que se me cruzan las cosas. De hecho, cuando pienso en números, Ajá. no sé por qué, pero hasta la fecha sigo pensando en chino. Solamente en cuanto a números. Órale. Yo batallaba con las clases de matemáticas. Ajá. Y mi mamá es la que llegaba y me empezaba a enseñar cómo hacer esto, cómo hacer aquello, pero siempre lo hacía en chino. Okay. Y ya por eso como que hasta la fecha cuando cuento cosas lo pienso en chino. Nada más solamente los números, es lo único. Entonces se quedó grabado eso como instalado ya para toda la vida, básicamente. Creo que en sí. chino. Como que siempre pienso como ¿Hablas mandarín cantonés y un dialecto Sí. del cantonés? del cantonés. Ok. Y mandarín cantonés, escuché que no tienen mucho en común. Mandarín y cantonés, no, O sea, por ejemplo, voy a decir mandarín, decir como, hola, ¿cómo te llamas? Es como, ni hao, ni zhao,什么名字? Y en cantonés es como, ni hao, ni qiu me menga. Ok. O sea, sí está... Para mí son dos, o sea, lo único que suena igual es ni hao. Ajá, es como el ni hao y ni hao, ni hao. Ok. O sea, como que sí, no, sí cambian. Órale. Sí hay muchas cosas. O sea, ahorita que lo pongo a pensar, pero yo creo que si yo no supiera chino, no aprendería chino. Se me hace un idioma muy difícil. Claro. Y aparte creo que sería, no sé si puedo decir que soy como analfabeta porque sé hablar, Ya. pero no sé leer Claro. ni escribir.
No, es... O sea, se me hace muy difícil. Sí. Me hubiera gustado de niño haber aprendido, Ajá. pero pues no, o sea, como que no pasó en mi caso y la verdad siento que sí, eso sí me hubiera gustado, aprender a escribir Pero son un montón de... kanjis. Sí, Y como ¿qué es la palabra? kanji, Kanji. Es Que como en todo. español, ¿qué sería la traducción correcta? no sé, Sí. o sea, no me quiero equivocar, pero no sé si son Sí, no, o sea, no porque sé si letras, una vez dije letras y eso no es, creo, ¿no? O sea, no, estrictamente Ajá. no son como letras en el sentido que pues tenemos nosotros, ¿no? Lo que yo creo que a veces tienen, o los kanjis es como de, o sea, como el kanji que puede significar negro y le agregas otro kanji y ya Ok. tiene otro significado. No, sí, otro nivel de complejidad. Ah, también. sí. Para mí es fascinante, o sea, lo que tú cuentas, me imagino un niño no hablando ni madres el español, ¿no? Ajá. Que llega recién de China. Y hoy, pues, estoy sentado acá Ajá. con alguien que, pues, o sea, si escucho, te escucho hablar, digo, 100% de Ciudad de México. Eso sí me ha pasado varias veces. Bueno, como que también el acento o me subo a veces a un taxi y le digo, no, quiero irme para este lado. Y si quieres, vete aquí a la derecha, no sé qué. Y la gente se queda así de, oye, tú eres de aquí. Bueno, es como las preguntas más frecuentes que me preguntan. O cuando hablo por teléfono, Ok. hasta incluso para pedir una pizza, pues obviamente con este tono y el acento, pues como, sí, totalmente. Ya, nombre de quién y yo, Ming Deng Wang. Y la gente es como, ¿qué? O sea, es como de que siento que sí es... O sea, como que no me he puesto a pensar que sí está medio, o sea, no sé si choqueante, pero pues raro, como... Pues lo hace único, pues, ¿no? O sea, no hay mucha banda, pues, que, pues sí, tiene tu apariencia y habla exactamente como tú hablas. Es como, siento que también lo curioso es como, justo con eso en tu contenido de redes, siento que también Ajá. juegas un poco con esto, ¿no? Sí, eso es algo como que cuando empezó en redes, yo hacía como igual, como trends y cosas así. Ujú. Pero luego cuando abrí la boca, Sí. fue donde dije, la gente dijo, oye, pero ¿por qué habla como el español como si fuera pues un mexicano y todo eso? Pero como que mi mente no lo había procesado en ese entonces dije, oye, pues sí está como choqueante ver eso. Por ejemplo, cuando una vez fui a Madrid Ok. y ver a asiáticos hablar español, pero con el acento, o sea, ¿sabes? Como español, o sea, Pues sí. español de Hostia, España. tío, pero ¿de qué estamos? Ajá, Este. eso a mí se me hizo muy de, oye, pero parece como una película, pero ver asiáticos Sí. hablándolo con ese acento, ¿sabes? Y yo, ok, o sea, es como lo mismo de choqueante, quizás como cuando ven a un asiático hablar, pero el español, Claro. como muy con el jerga mexicano, todo. Claro. A mí me fascina eso porque para mí es bonito porque muestra también la capacidad que pues tenemos para, pues sí, como integrarnos, ¿no? Y Ajá, porque hablar el lenguaje típico de una región o pues incluso como de ciertos acentos. Es como que, pues es como el último nivel, siento que podemos tomar, ¿no? Para que sí seamos parte de, ¿no? No sé sí, si me explico. sí. Con el inglés la gente, bueno, como que se esforzaba, bueno, sobre todo en la escuela era así de, no, es que tienes que hablar así y luego te da pena o no sé qué. Y de hecho en Estados Unidos la gente me han dicho, oye, ¿por qué ahí tienes como tu inglés? ¿Por qué se escucha como tan Ujú. mexicano? Ok. Y le dije, no, pues es que soy de México. Y es como, o sea, ¿cómo? O sea, te ves chino Sí. y tu acento es como un mexicano hablando Ujú. inglés, ¿sabes? Y le dije, pues sí, es también como algo, no sé, me da como, me gusta. Antes, todo ese tipo de cosas antes me daba pena. Claro. Pero pues ahorita es como de, no, pues o sea, ya estando más grande, o sea, sabes como de que esas cosas que antes te daba pena, ahorita pues ya como que hasta, no sé cómo decirlo, como de embrace it, ¿sabes? Ajá, sí, Como de que aceptarlo, pues. claro. ¿Y te puedes acordar de algunos choques culturales que has tenido de niño en la escuela? Algo que te dejó, wow, ¿qué es eso? Cuando entré a la secundaria me gustó porque no tenía que usar uniforme. Esa fue Uy, o sí. sea, como que nada más dije, esa fue la principal razón por la cual quise entrar. Y yo no sabía que era una escuela religiosa.
O sea, yo no, O sea, yo no- religiosa, cristiana, católica. es más católica. Era una escuela marista. Ok. Y cuando entré, ya nada más me dio mucha risa que la gente llegaran y se pararan y empezaron a rezar y todo. Y yo nada más como de, no, o sea, no sabía qué hacer. Y hasta clases de religión teníamos. Y yo creo que ahí ya fue como que fui agarrándole y como que entendiendo más como esa parte. Pero a ver, hablando de choques culturales, o sea, como que no sé por dónde. A ver, tú dime uno que a ti te haya pasado, no sé, que cuando recién llegaste. Cuando llegué, pues obviamente de llamar la atención por tu aspecto físico, Ok. porque no es lo típico común Sí, donde claro. estás, ¿no? Con Ajá. eso. Ok, sí, no, o sea, yo Sí, creo que porque... conmigo, o sea, está imposible como ocultar esa parte. Sí. O sea, eso, el choque cultural, es que, Porque sí se te quedan bien, ¿no? Primero. Y segundo, obviamente también luego te dan como apodos, obviamente, a mí, ¿no? yo siempre era así, el chino. Ajá. O sea, es el típico. Como que siempre he sido el chino. Sí, Sí. claro, lo más. Antes como que me molestaba, pero luego dije, pero pues sí soy chino, o sea, como, ¿por qué debería de molestarme, Es que sabes? sí soy. Pero yo creo que lo veía más como cuando la gente lo hacía como más en tono de burla. Claro. Pero pues la verdad ahorita es como de, o sea, como que ya da igual lo que digan, ¿sabes? Como de que ya Mm. no me ofende ni me ataca como todo ese tipo de cosas. ¿Cómo sientes el tema en general de la burla? Porque yo siento como en México, Ajá. como a veces obviamente hay la burla así, mala onda, etcétera, bullying, ¿no? Pero también hay una burla donde como es más bien como que te tiran, pero es como una declaración de cariño a la vez. Depende del tono en cómo te lo van Claro, diciendo, sí, muchísimo, sí, pero la verdad siento que eso me gusta mucho de México. O sea, sí, que puedes como ser pesado y eso es lo que me ha hecho como más, o sea, como de ya si estamos burlándonos que ya tenemos confianza. Y así es donde yo empiezo a agarrar confianza hasta incluso con mis amigos, ¿sabes? Como de, ya nos burlamos, ya, nos troleamos, entonces ya somos compas, o sea, mm, bien. sí. Siento también, y no sé, ¿cómo sentiste tú, cómo te sentiste recibido Mm, cuando llegaste acá? raro. Raro. O sea, literalmente es así como muy observado. Me sentía como muy Claro. observado y como que nada más estaba queriendo hacer. O sea, como pasar muy desapercibido, pero obviamente no No, podía. O no. sea, con esta cara está imposible pasar desapercibido. Aquí en México. Sí. Y la verdad, hasta eso muy bien. Como que yo sentía que la gente, no sé cómo, se me fue la palabra. O sea, sí, la palabra es como cálida, ¿sabes? Como que no tan ¿Acogedores? acogedores, Sí. sí, muy, muy acogedores. Como Órale. que incluso en amigos, hasta en la escuela, con las maestras, o sea, como que me ayudaban. Ya. Y eso fue donde me hizo sentir muy cómodo. Órale. ¿De comida? ¿Algo que te acuerdas? ¿De comida? Ajá, o sea que llegas y obviamente me imagino, pues no sé, para un niño de 4 años, de cómo Mm, es la onda, porque antes obviamente no estabas acostumbrado, seguramente a algunas cosas que nada, sí, aquí nada. se aplican. En la escuela Yo vi a la gente comerse su sándwich, Ujú. quesadillas, o sea, como todo, ¿no? Y a mí me mandaban un topper así de que arroz, pescado y huevo. O sea, ¿sabes? Como de que la comida completa. Y yo obviamente dije, pues voy a comer, pero a la gente se le hace así rarísimo. Pero rarísimo así de que, ¿qué es eso? Y obviamente me daba pena. O sea, empecé a darme pena comer eso en la escuela. Ok. Y de hecho yo llegaba con mi mamá y dije, es que yo no quiero eso, yo quiero sándwiches, yo quiero, quesadillas o no Ah, sé qué. dijiste entonces. Sí, le Ok. dije a mi mamá, "Sí, es que yo no quiero comer esto, o sea, no quiero llevar esto, o sea, Ok. no quiero apestar el salón o cosas así. Y ahorita, a la fecha, diría, qué cool Sí. mandar a tu hijo con las tres comidas. O sea, casi así, que Porque es súper sano, aparte, ¿no? el menú completo de que Claro. esto, ¿no? Los primeros años tampoco estaba acostumbrado a comer la comida mexicana hasta que me empezó a llamar la atención así de, ay, pues a ver. O sea, luego en las fiestas es como de, güey, Claro. dan tacos, no sé, o hasta incluso lo que venden en la escuela, así que Ujú. tortas, Claro. tacos, todo eso. Y la verdad, yo creo que la comida mexicana es
la mejor, o sea, yo de mi top es la comida mexicana. Sí. O sea, es lo más rico para mí. Como hoy en día, ¿qué es lo que normalmente comes? Como tu top de la semana. Mi top de la semana, a veces me gustaría bajarle, pero siempre es la garnacha. O sea, por ejemplo, los fines me encanta la barbacoa. O Ok. sea, eso sí es como de que cada vez que puedo y me despierto temprano, voy, paso por mi barbacoa. Pero ahorita estoy intentando comer más sano. O sea, de que... Barbacoa, pues, proteína, maíz eh, azul. el maíz azul yo creo que es así, mi maíz favorito. O sea, como en cuanto a quesadillas, es así que siempre maíz azul. O sea, los tacos guisados también me gustan mucho. Pero yo creo que de mi top comida favorita en México, no puedo. O sea, no puedo. O sea, está imposible decir porque todo me gusta. O sea, por ejemplo, recientemente hace unos, eso sí me sorprendió. O sea, hace más de 20 años viviendo en México, apenas probé el michote y yo dije, me encantó el michote. Estuve como una semana michote, así de que todo el tiempo michote. Ya me aburrí, después de ahí pasas quizás otro día, o bueno, otro, o sea, de que ya descubro unas nuevas tortas y es como tortas, Sí. de ahí. Es que hay Pero tanta variedad, está increíble. en México Sí. sí, yo creo que la comida mexicana sí es de las cosas más ricas. Yo de repente descubrí flor de calabaza. No sé, Es como. Y increíble. huitlacoche también, En como. Huitlacoche, yo lo descubrí. Un día fui al mercado de Jamaica por Ajá. unas flores y ya pasé un lugar, había una tienda de quesadillas y unas señoras me dijeron, estaba preguntando, no, pues de qué tienes. Y me dice, no, pues este es de Huitlacoche. Y me dije, no. O sea, dije, se ve raro, pero. Y ella súper buena onda me dijeron, oye, pues pruébalo, ¿no? Lo probé. A partir de ahí me encantó el Sí. Huitlacoche. O sea, se me hizo. Es de las cosas que me gustan mucho. O sea, como muy ricas, de mis favoritas en cuanto a quesadillas. También los chapulines también me gustan. Sí. Órale. Lo probé por accidente. Una vez estando en Oaxaca, fuimos a como un bar, restaurante. Tenía mucha hambre y pedí unas quesadillas de... No me acuerdo de qué eran, si eran como de Jamaica o... Y dije, ay, pero tienen como algo saladito, rico. Y ya cuando lo vi, me dijeron, no, es que son, chapulines, Ajá. chapulines. Y dije, y ya los volví a probar. Dije, pues están buenos, o sea, es como botana, o sea, como que nada más saben como saladitos, con mantequilla. ¿Tú has probado los chapulines? Sí, sí, sí. A mi esposa, ahora que fuimos a Alemania, Ujú. se trajo. Es que nunca puedo distinguir entre llevar y traer. Hablo español desde hace Sí. 16 años, pero todavía me cuesta. No, no Llevar, es cierto. Hablo español desde hace 20 años. ajá, Llevar y traer. ajá, Mi esposa es que ya estamos otra vez acá en México, ajá. pero mi esposa trajo chapulines para allá Sí. cuando fuimos en noviembre Ok, de México a Alemania. llevó a Ajá. Alemania. Ok. Llevó. Llevó, Ok, ajá. llevó. Ok. Y trajo de que de Sí. Alemania Ah, lo ok. trajo. Ok, Ok, sí, 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 ajá. espera, sí, espera. Sí. Bueno, llevó chapulines en Ajá. nuestro viaje a Alemania. Y bueno, así como repartiendo, ¿no? Hasta a la abuelita le dimos uno. ¿Y qué tal? Como dijo, como, no, sí sabe raro, Ajá. ¿no? Y bueno, luego los primos, así como de Sí, curiosidades, y ya luego, obviamente, como sobraban un chingo, güey, de chapulines, sí. y nomás mi esposa así es un omelette, así, Sí, de los chapulines, chapulines, sí. y mi madre así, de, "Ay, ¿qué es esto?". Sí, me imagino. Como tu familia, ¿cómo ha reaccionado a la comida acá? Les, mis hermanos son como yo. O sea, Ok, es más bien ellos ya nacieron aquí, claro, comen de todo. ya, Todo, todo, todo. Mis papás, tacos, o sea, pero cosas ya muy, muy, muy comercial. O ok. sea, como de que chapulines o mole de olla, cosas así, como que no son muy fan. Como que ellos siguen siendo muy chinos en esa parte. Mm. Pero no les molesta o sea, tampoco no es que no les gusta mucho la comida, pero no comen diario la comida mexicana. Ok. Me interesaría cuál es tu juicio Ajá. personal sobre la comida china en el centro de Ciudad de México. ¿Me ves que a estos buffets? Sí. ¿Qué opinas? De 0 a 10, ¿cuánto le darías así en promedio? 0 a 10, Ajá. siendo honesto, yo creo que le daría como un 6 Ok. 7. O sea, Eres amigable. pues Algunos más. puedo ser amigable, Sí. pero, ajá, ¿pero qué vas a decir? No, porque yo he preguntado eso a Ajá. otra persona y sí dijo, no, un 4. No, es que, por ejemplo,
Es que esa no es la comida. Sí, No es comida china. O sea, es comida china, pero ya muy tropicalizada claro. acá, en México. Tropicalizado, eso también aprendí hace poco. Sí, como ¿Cómo que definirías tropicalizar? en la comida china, Ajá, si uso la palabra tropicalizar, por ejemplo, em, déjame pensar qué platillo puede ser. Un platillo de verduras con carne, ajá, quizás, no sé, en el norte de China que es Sichuan, ahí ajá. es muy picoso, muy. Sí, Aquí le van a bajar tantito. O sea, pero yo sé que los mexicanos nos encanta así sí, la salsa, el chile, todo. Pero, o sea, sí le bajan tantito. Como que les ponen como sabor, es más bien lo sazonan algo más tropical, por decirlo. O sea, ya, como más a lo que están acostumbrados. sí. Como Sí, sí, sus sí, sí. sabores y Como lo su adaptan, pues. sazón. Ok, ya, ya. En Alemania, por ejemplo, lo que todos los restaurantes chinos tienen, todos es pato ácido dulce, con salsa Sí, el ácida dulce. agridulce. Agridulce, esa. Sí, Sí, el pato. sí. Ah, pero buenísimo, a mí me encanta. Por ejemplo, una cosa que es un platillo es muy chino es el pollo frío. Mm, O sea, es como un pollo cocido ujú. o no sé si es cocido, hervido, lo parten en pedazos y lo meten en hielos, pero ese platillo se come frío. Órale. Y yo siento que está raro decir como comer un pollo frío, Ajá. está raro. Y obviamente para tropicalizarlo yo siento que es como de vamos a cocinarlo, o sea, que salga calientito, Ok. meterle como un Sí, sazón como más, sí, este, rico sí, o no sé, como para el paladar mexicano sí. y meterles así como unas verduras. ¿Sabes? Ah, Como que eso siento como que lo tropicalizan. ya, órale. Pero el otro día me di cuenta que, ahorita que dices, de la comida china que venden en el centro, de Ujú, esos buffets, ujú, yo dije, sí, está muy como para, o sea, mexicanos o, bueno, cualquier lugar fuera de China, ujú. pero creo que, no sé si es verdad o no, pero escuché que mucha gente, o sea, tuve una conversación el otro día donde decían que esa comida, o sea, no está tropicalizada, sino como que sí de verdad lo hicieron. O sea, como Ujú. que, no sé. Porque creo que en Mexicali es donde hay muchos chinos. Sí, En el norte, en el sí, como Mexicali hay muchos. muchísimo. Sí, Y creo que la mejor comida china sí dicen que es de Mexicali. órale. Sí, sí, sí. He Escuché lo escuchado. mismo. Ajá, yo Sí. también. Hasta la fecha, justamente un compa fue ahí y se sacó una foto, así lo ves como toda una calle. Ujú. De, a ver, banda, si tenemos gente de Mexicali, confirmen en los comentarios o del norte. Ajá. Porque, bueno, está cerca también Tijuana, ¿no? Tijuana, Mexicali, más o menos ahí Sí. los rumos del norte. Sí se me Órale. antoja probar la comida de Mexicali algún día. Estaría curioso que grabes Sí, eso. sí. Para ver, para calificar. Pero sí, no sé, pero sí, la comida del centro, de la comida china, Ajá. no soy fan. O sea, no soy fan y sí le daría como un 6 Ok. 7. Otra cosa que es curiosa, que el mismo fenómeno de lo que dices tú como de comida tropicalizada Ajá, o adaptada pues al ajá. mercado local, pero en forma de buffet, también el mismo concepto de comida china, boom, pegó bien cabrón en Alemania. Y ¿En serio? sí, y la neta lo he visto creo que en España también. Ajá. Vi. Sí, es que, no, pues, ¿sabes más o menos cuál es la comunidad china en el extranjero, más o menos? ¿Cómo que, como? O sea, por ejemplo, el de los alemanes, Ujú. somos, creo que en Alemania son 82 millones de alemanes, no, de habitantes. Y hay más o menos, creo que ahora mismo 100 millones de personas vivas con pasaporte alemán, tal vez un poco menos, pero muchos, pues, Ok. entonces seríamos 20 millones que vivimos ahí, pues, en todo el mundo, ¿no? Ajá. Algunos en Suiza, bueno, otros pocos en México, etcétera. Yo creo que de chinos están. O sea, en todo el mundo. O sea, en todo el mundo, no por algo. Como los Dicen que. mexicanos. Ajá, sí, también. O sea, no por algo es que China es así el país con más población. O sea, Sí, yo pensaba que no, pero sí, o sea, en todos lados hay chinos así ujú, de que distribuidos en todo el mundo. sí. ¿Tú tienes amigos alemanes aquí? Yo tengo un amigo alemán, dos. Uno, dos. Y los dos los conozco por fútbol aquí.
¿Y Porque me cómo, gusta ir al fútbol a veces. y cómo son los alemanes? Son como abiertos. O sea, por ejemplo, los chinos que son muy, no sé cómo decirlo, es como muy chinos, o sea, Ujú. como muy, o sea, como que nada más tienen su comunidad entre ellos. O sea, Mm. como son muy cerrados, pues. Y, y hay chinos como, pues no sé, como yo, mis Mm. hermanos, que ya no sé si se pueden decir como primera generación Ya, y luego segunda generación, que se van como abriendo más y claro. conociendo más gente y saliendo con gente extranjera Sí, sí, sí. y ya no solamente entre ellos. Sí. ¿Tú crees, por ejemplo, eso es algo? Porque, claro, hay mucha comunidad, y siempre ha habido, de hecho, en Sinaloa conozco un chico que, bueno, hubo mucha migración también de Ajá, China, como es, ahí hay muchos puertos, ¿no? De ajá, China, de Japón, etcétera. Y ahí también es justamente creo que lo que tú describes, que primero estaban así entre ellos, pero ya se supermezclaron, o sea, de sí. segunda, tercera, cuarta generación incluso. Y me preguntaste si los alemanes como integramos en el comienzo, es como si mantenemos como una cierta barrera, yo Ajá, diría, ya, pero al final yo creo que si tú pones la mayoría de los alemanes que salen de Alemania salen por algo también, ¿sabes? ujú, Por una búsqueda, pues, ok, ¿no? Y normalmente sí se terminan, yo me atrevería a decir que sí se terminan integrando, obviamente manteniendo sus peculiaridades, ¿no? Tal ok, vez en el acento, en ciertos hábitos. sí. ¿Tú crees, por ejemplo, que los chinos hoy en día pues recién llegan o hace pocos años llegan, sus hijos Ujú. también van a ser en algún momento como tú, no sé, que estén como, sí, que se vean como mexicanos, que sean parte de, pues sí, de la sociedad mexicana, que hablan un acento que se habla acá, pues. Yo creo que sí. O Sí. sea, yo creo que sí, porque o sea, los chinos y chinas que he conocido, Ujú. hemos hablado y tenemos como esos mismos como, no sé si decir como traumas o Ajá. como situaciones muy similares de que, por ejemplo, lo que te decía como de la comida. Ujú. En la escuela es como raro. Dices, ay, no, es que qué pena que no me vean como comer esto Ya. o sea, ese tipo de situaciones. Y yo creo que tienes como ese choque cultural donde tienes tantas reglas y después ves México, o sea, que eres más libre, o sea, Ok. como que es más liberal y sobre todo en Ciudad de México como Claro. que sí cambia, o sea, sí te cambia Ciudad de México. ¿Sientes que la cultura china es bastante apegada a reglas, a normas, a ciertas formas? Por ejemplo, Sí, para alemanes, yo digo, por lo menos hablando sobre reglas, nos ajá, encantan, güey, reglas. ok. En China sí hay muchas reglas, o sea, Sí. bueno. No sé cómo decirlo, pero yo creo que de Asia, creo que entre Corea, Ujú, Japón ujú. y China, yo creo que China somos como los más liberales en Ok. algunas Ok. partes, creo yo. Ah, ayer estaba hablando con un amigo que es coreano Ujú. y estábamos hablando ayer que pasó mi cumpleaños, o sea, me regalaron unas cosas. Ujú. Yo al principio, cuando llegué a México y en un cumpleaños o no sé, si me daban un regalo, yo prefiero como no abrirlo en el momento Ajá. y Y mejor lo lo guardas. guardo y lo abro ya en privado o en casa. Claro. Y aquí se me hace muy raro que es así de, ábrelo. O sea, de que Sí, es verdad, ¿no? ábrelo así en mi cara. Y yo, pero es que no sé si es como grosero, o sea, porque o sea, para mí si me dan un regalo, así de, no, te lo dan, lo guardas y ya lo abres en privado. Ajá, ya Ya que después. así de, no, tienes que abrirlo, tienes que abrirlo. Y eso me causó como mucho conflicto al Sí. principio, como de, no, qué pena, ¿cómo abrir tu regalo aquí en tu cara? O no sé, pero Sí, no sí, sí. entiendo, o sea, como que no entiendo de dónde viene eso. Quizás puede ser, ayer que estaba hablando con este amigo, me dijo, pues es que no sé si imagínate que alguien te regala, no sé, una taza y otra persona te regala así de que un coche. Ujú. Y es como, o sea, ¿sabes? Como, pero Ándale, ahorita claro, la me diferencia. estoy yendo como a los extremos, pero Sí. sí puede Oye, ser. ¿viste? Él me regaló un coche, güey. Ajá, Sí, esto es sí. una Y taza. tú así de que una taza. No, o sea, como que esos, o sea, estábamos hablando ayer, nada más, no sé si es más como, pues no sé, como teorías, Ajá. pero no hay nada como
cierto, Claro. pero sí son de esas cosas que al principio sí se me hizo muy choqueante como el tema de los regalos. Claro, ahora que lo dices, ahora estoy pensando también en mi último cumpleaños. Hizo justamente eso, lo que tú comentas, de Mm. guardar los regalos y Ajá. no los abrí enfrente de los otros. Y aquí puede ser grosero que no lo Sí, y abras. sentí como una ligera como incomodidad al momento de hacerlo, pero ahora Ajá. entendí por qué. O sea, como que aquí es mucho más de, ay, quiero que lo veas, que te Ya, guste, o claro. te lo pongas, no sé, ¿sabes? Como de que, pero en el momento. Sí, Y pues mi mente era así de que, no, eso es grosero, ¿cómo lo va a abrir en tu cara? sí, sí, sí. Sí, es verdad. Amigos que me dieron un regalo y no los abrí. Perdón. ¿Todavía te siguen ocurriendo así como mini choques culturales? ¿O dices que ya eres Sí, tan mexicano que ya no te puede dejar nada en shock? o sea, a veces luego digo, no, es que esta parte china de mí está saliendo. Pero ahorita estoy pensando qué situaciones, o sea, ahorita, Saliendo como si fuera un ajá, sí, exorcismo. como que me está saliendo como de no. La hora de pagar cuenta. Ya, De estar así, no, yo la pago, no, yo la pago. ok. O sea, sabes, como que, no sé, como que luego ese tipo de cosas es medio raro. O sea, como que, Ok, o sea, estás con varios compas ajá, comiendo y alguien sí, dice, ah, no, pues yo lo pago. Y el sobre, otro dice, no, ¿cómo crees? ¿Yo lo pago? con chinos. O sea, Con chinos. ajá, con chinos, no, yo invito, y así. Y si invitan, Sí, o sea, porque sí, a veces siento como entre alemanes y mexicanos hacen este juego, pero al ajá, final nomás como pasar, ¿no? Para que tú ajá. no lo tengas que... Sí, Como... no, pero como que en China sí es muy de, te invito Ok, porque, a ver, o sea, si te invito a salir es como ok. de que pagar. Te quieren invitar, pues. Sí, Ok, mucho. ya. Y pero aquí se me hizo raro como las primeras veces que salía con mis amigos y al momento de pagar, como Mm. de, ¿qué hacemos? O sea, como que es una situación como medio, yo lo sentía como medio incómodo, es como de, que se divide o esto o aquello, no sé, como que ahí medio raro. O sea, como que en China sí, yo invito a esta y sé que la siguiente tú pagas la Sí. otra y así como que nos vamos rotando ahí, Ya, como en cuanto a las cuentas. órale. ¿A ti qué más te ha pasado? O sea, ¿qué puedes como decir? Todavía algunas cosas, es como, por ejemplo, también que me voy enterando de palabras. Ajá, Bueno, hablo español ahora sí, desde hace 20 años, que hice ahora la cuenta, y todavía hay como palabras de como las escucho conscientemente la primera vez, ¿no? ajá, Y como te enteras del sentido y como es como en un dibujo grande donde ya hay como el 98% como de colores, pero hay como una parte, imagínate que todavía está en gris y de repente la entiendes con esa palabra y también puedes llenarla, pero de un color diferente. No sé, pero no te no, entendí. ¿Y yo qué? No, o sea, es a ver, muy... no te entendí. ¿Cómo? O sea, es como, imagínate como Ajá, un cuadro, ajá, ¿no? Y en ese cuadro hay hay formas que tú puedes rellenar con colores, ok. ¿no? Pero hay algunos cuadros, sí, como partes, que todavía no están rellenados de Sí, colores. sí, sí, Pero son muy pocos. sí, Y se van completando. ajá, Y cada vez como que escucho una nueva palabra para mí es como ya entiendo más o menos el 90% del cuadro, ya están sí, todos los sí, colores, sí, pero escucho una palabra es como y entiendo el sentido, es como y se te abre como un pequeño mundo, ¿no? Sí, ajá. ahora como que y ya le puedes como poner ese color, tal vez es muy autista. Pero Ok, sí, no sé, ajá. güey. Como que entiendes como una cosa antes que tal vez antes ignorabas, pues, ¿no? Gracias a una palabra. Ah, Y ya yo te entendí, hablando de ya te colores, entendí. güey, no sé. Ajá, sí, Sí. estabas de autista. ¿Qué pasó? Ajá, Sí. ok, ya. Mm, Eso y obviamente hay cosas como que son difíciles también de instalar de uno, ¿no? Incluso yo creo que incluso tú has de tener mucho, por la misma socialización en casa, con la familia, hay algunos sistemas operativos dentro de nosotros, aunque sí estamos muy en contacto pues ahora ya básicamente ya ni tengo como contacto con alemanes, ¿sabes? Pero ajá, es como hay ciertos sistemas operativos así trabajando.
en nosotros que sí son de nuestra cultura de origen, pues, ¿no? En mi caso eso es, por ejemplo, ser bastante serio en las interacciones a veces, ¿no? Soy Ah, muy directo, ¿no? sí. A veces, sí, como en comunicación sobre todo. En la comunicación sí es cierto. Igual en China son muy directos. Sí, Por ejemplo, luego mis papás no hablan muy bien el español. ok. Y si vamos a, no sé, a comprar algo o a un lugar, Ujú, o sea, luego me dicen, dile esto tal cual. Así de que tradúcelo tal cual. Y dije, pero, o sea, ¿cómo le voy a traducir esto? Suena muy, ujú, o sea, no grosero, sino muy directo, muy así como en seco. ujú. Y ves que aquí son mucho más como de, ay, fíjate que podrías, y así como hacerlo Sí, mucho sí, más claro, como sí, de, oye, quería preguntarte, y ahí es como de, oye, ¿está pasando esto o no? ¿Sabes? sí. Como que muy directos, Ajá. y eso sí me causaba como mucho conflicto, o sea, por ejemplo, ¿Cuánto cuesta? Así, por ajá, o ejemplo, ¿cómo sea, sería? o algo así como de, no sé, me imaginaba, o sea, no sé, puedo pensar en, no sé, si firman un contrato de, no sé, renta de un depa o de una Ajá. casa, ¿no? Y es así como de, sí, pero dile, sí, le acepto esto, pero me tiene que dar más cosas y así, directo. O sea, no sé Mm, cómo decirlo, ¿no? Sabes, como de, ya. pídele más beneficios y aquello. Y es así de, no, pero pues es que ya está así, o sea, ¿cómo le voy a, o sea, cómo voy a pedir más? Ok, pero ahora cómo se tú estás ahí en medio, ¿no? Ajá, Están sí. ahí tus papás que quieren cerrar ese contrato, pero Y estoy quieren con más cosas y mexicanos está ahí y un mexicano y en el medio estás tú. ¿Cómo se lo traduces tú al mexicano eso entonces? de la manera tranquila. Ok, O sea, de la manera así como de, oye, ¿y crees que podría haber alguna forma para hacer esto? mm, ¿Sabes? Como que ya, ahí se lo sí, sí, traduzco sí. más como tranquilo. Ahorita que dices que los alemanes son mucho más directos, igual los chinos son mucho más como Sí, concretos y así que tal cual, así sí, como muy tac, tac. rígido. Sí, o sea, duro. Sí, sí. Incluso en alemán tenemos ese es como como dicho que decimos zac, zac, zac. Es como, como no esperar mucho directamente, ¿no? Al Sí, grano. sí. Sí. Es curioso, ¿no? Que la cultura china y la alemana, o sea, ese pequeño aspectito sí tendrían en común, diría, ¿no? Como ser muy Sí, directos. sobre todo en las cosas transaccionales, cuando negocios, etcétera, ¿no? Bueno, también habrá Sí. un chingo de diferencias, me imagino. El otro día estaba pensando, yo creo que entre China Ujú, y México ujú. hay muchas cosas que se parecen. Muchas cosas que se parecen. Sí, empezando por la chancla. O sea, aquí sí es así de que te pegan con la chancla igual en China. O sea, es así de que la chancla es de La que chonca, De México y chino siempre es la chancla. la chancla voladora. La chancla voladora. A Pero la imagínate madre. si fuera de madera. O sea, dolería más. Y el arroz. O sea, aquí también comen muchísimo arroz. Sí, O sea, el arroz, la chancla. Eh, picante. Picante depende de los lugares. Aquí sí se come más, siento yo que como nacional, o sea, nivel nacional sí les Sí, gusta el picante y en China nomás como que más por el norte. ok. Eh, los papas. O sea, como que aquí también los papás siento que son como muy estrictos, Ujú. igual que los chinos. O sea, también me he dado cuenta como eso. Bueno, o sea, no en general, pero sí siento que me he dado cuenta en esas situaciones. No sé qué. O sea, como que es ahorita lo que se me llega a la mente, que el otro día Ujú, estaba como que pensando. claro. ¿Sientes como igual en China esa brecha de respeto muy, muy elevado hacia los papás? Lo pregunto porque en Alemania siento, obviamente tienes una brecha de respeto, Ajá. pero es como más, bueno, igual también es cuestión de generación, Ujú. ¿no? Pero siento como es más así. Como nos vale bastante madres a partir de temprana edad de como, o sea, nos tomamos ciertas libertades simplemente. Obviamente a Ajá. veces nos regañan, pero no sé, como a partir de ya cierta edad, como haces lo que quieras, ¿no? Y ya dices, bueno, pues opinan lo que ellos opinan, ¿cómo lo sientes
Tú, eso es en la cultura china. ¿Ustedes como a qué edad se rebelan, por decirlo? Pues, güey, la pubertad, cuando empieza, Como a los 14, 15, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos más temprano, otras más, pero por ahí, sí. Justamente. Yo creo que vivir en México me ha dado más seguridad de rebelarme. Sí, O sea, vivir en México Ok. es así de que, no, o sea, si quiero salir o quiero hacer esto o no quiero estudiar tal cosa que ustedes quieren, como que aquí en México me ha dado más como esa seguridad de hacerlo con mi familia, Ok. o sea, con mis papás, hablando del tema de, no, es que tú tienes que ser esto, tú tienes que, así de que, darnos honor, así como la canción de Mulan, y es así de que, no, aquí no, o sea, como que aquí me siento más cómodo con la seguridad de decir, oye, pues la neta no me gusta esto, no quiero hacer aquello, quiero dedicarme a esto, Ujú. o sea, hacer otra cosa. Ok. Y todo empezó igual desde, sí, en la pubertad, como 14, 15, Ya. pero siento que si yo hubiera vivido, Ujú. o sea, bueno, en China, Ajá. siento que mi mentalidad hubiera sido mucho más diferente a la que es ahorita. Ok. O sea, siento que yo sí me hubiera como quedado, no sé, la palabra arraigado Ujú. a las reglas de allá. Ok. Y no hubiera tenido como tanta libertad de decir, güey, o sea, quiero hacer lo que me dé la gana. Mm. Eso es lo que siento que se puede haber pasado. Qué loco, ¿no? Si uno Sí, piensa de que qué habría pasado si sí, nos hubiéramos quedado. No, sí, seríamos completamente diferentes. totalmente. Definitivamente. Es como increíble como simplemente el entorno, el mismo entorno nos va forjando, ¿no? Sí. Y solo un pequeño cambio en un punto decisivo por hacer un salto cuántico a Ajá. 10 o 20 años, pues, Y ¿no? cambia todo. Sí, sí. Yo pienso a veces lo mismo de Alemania porque, bueno, como allá hay también como un cierto modo de vida que la mayoría de las personas en mi Ajá. generación agarran, pues, ¿no? Y no sé, como fue también curioso de salirme en ese sentido de, porque también te dices, no mames, o sea, porque yo estudié negocios, ¿no? Y Ok. lo típico es, Sí, pues sí, trabajas en una oficina, ganas bien, te suben de puesto, ¿no? Y así, claro. y trabajas estereotipo un poco, pero verdad también, ¿no? A veces Sí, como los muchos estereotipos terminan sí, siendo verdad. Trabajas 30 años en BMW y como escalas, sí, ¿no? claro. Hacia arriba en la jerarquía y ya después te retiras y ya está. Eso siento que también es el pensamiento que hubiera tenido. Ok. Si me hubiera, o sea, bueno, o sea, no sé, si no hubiera salido de China Ajá. y nada más como de estudias, terminas, trabajas y piensas como, no sé, como todo muy recto, muy cuadrado. O sea, Ujú, siento que esa es la mentalidad, ujú, creo yo, que tienen. ya. Y aquí, ¿qué planes tienes como en los próximos 5, 10 años? ¿Qué te gustaría hacer en México? De hecho, no tengo planes. Ah, qué O bien, sea, a no. huevo. O sea, como que mi plan ya no es tener plan. O Ok. sea, como que tenía planes antes cuando estaba estudiando Ujú. y después ahí terminó. ¿Qué estudiaste? Estudié diseño de moda. Ah, órale. Sí. Y terminé la carrera, empezó pandemia. Como que estaba intentando ver si me quedaba para tener un puesto en Roma, Ujú. trabajaría como en la casa de Gucci. O sea, hacer como Órale. Gucci. Y al final de cuentas no resultó. Pasó pandemia y ya, o sea, ahí fue donde dije, pues bueno, o sea, no hay nada que hacer, ¿no? Y de la nada empecé a hacer redes y yo no sabía cómo las redes iba a terminar. O sea, es más, haciendo redes terminé aquí, contigo, Ajá. ¿sabes? Sí, Como sí. de que es muy loco, ¿sabes? Como Sí. al no tener como tantos planes, y ya, o sea, como que nada más estoy, Fluyendo. viviendo, fluyendo, así como fluir. Es que aparte eres re chavo. ¿Por qué hablamos antes? Es bien chavo. Ayer cumplió años. ¿Ve? Cumplí ¿Verdad? ¿Ayer? sí, ¿Fue ayer? ayer, Sí. cumplí 29. Órale. Yo en algún momento sí hice como más planes, pero también fue lo mismo como en ese entonces. No, ya quiero salirme. Tuve Ujú, como un plan por ahí, pero claro, pues es como una hoja, ¿no? Y tú sabes más o sí, menos para ahí va, pero sí tal vez termina allá o allá, ni sabes, ¿no? Y sabía como que con contenido, pues
podía ser una aventura, ¿no? Y lo hizo. Sí. Y de hecho, así conozco muchísima gente, de que como le dicen, no manches, nunca pensé que eso se convirtiera realmente en mi trabajo 100%, ¿no? Yo tampoco. O Sí, sea, como que empezar a hacer contenido por diversión. sí, Y hasta la fecha es como de, qué divertido. Y después de ahí, poco a poco, se está volviendo un trabajo real. sí, Y es algo que yo nunca lo pensaría. O sea, sí. nunca lo imaginaría. O sea, más bien, yo creo que hacer contenido es algo que creo que siempre me gustó. Desde la secundaria grababa con mis amigos, Ajá, pero nada más lo hacíamos pues, de chiste y así, ¿no? sí, Y ya, obviamente en la prepa fue como de que nos dio pena, cringe, todo. Como de, no, ¿por qué hacemos eso, no? Y ya, y en pandemia fue donde dije, a ver, voy a volver a hacer como a regrabar, a ver qué tal. Y hasta eso me empezó a sentir cómodo y dije, pues creo que es algo que me gusta. O sea, como que sí lo disfruto y aparte me divierte como hacerlo. órale. ¿Cómo describirías tu contenido? Yo creo que un poquito, o sea, sí de comedia, también como las cosas que me pasan. O sea, como las situaciones de la vida, ¿sabes? Como de Ujú, que cómo hacerlo, pues, divertido ujú, y sin sentirme atacado ni ofendido como sí, por las situaciones. ¿Sabes? Como que... Y de hecho hasta decir qué contenido siento que es lo que hago, no sé. O sea, como que no podría decir tal cual, simplemente es hacer lo que me vaya pasando en ujú, las situaciones de la vida, ¿no? ¿Sabes? Como sí, de que pues, a veces puede ser como contenido divertido, puede ser contenido más como sentimental. O sea, ujú. ¿sabes? Es raro. Como que a veces lo tomo como si fuera un diario personal Ok, de mi vida. claro. Y nada más como tenerlo documentado. Mm. Pues para con justamente eso, mucha gente que pegó bien chido, pues tiene éxito, ¿no? De ser auténtico. Pues sí, obviamente saber más o menos por dónde, pero sí fluir y Ujú. lo que viene, viene y Sí. sí es con autenticidad, siempre es como, como la banda, como, sí, como siento, como fluye más simplemente, ¿no? Está chido. Oye, y debido a que tú estudiaste diseño de moda, Ujú. eres originalmente de China, hoy en día mexicano. No te pasa mucho que tus compas mexicanos dicen, oye, vamos a hacer un business, güey. Vamos a hacer una marca de ropa Sí pasa. y tú te encargas de las operaciones, no sé qué. Sí, 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 sí pasa. Y sí, como que dices, oye, es que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero son personas que no estudiaron esa parte Ajá, y no entienden como que el esfuerzo, o sea, más bien como que lo que lleva para tener una marca claro. y pues obviamente, no sé, con la vida siento que aprendes a no mezclar negocios con, o sea, amistad con negocios. O sea, Tú dirías eso, que no es bueno mezclar amistad con negocio. no, Ok, creo que no. O sea, siento que es algo que no lo volvería a hacer. ok. Ajá, por Te fue experiencia una vez personal. mal y bueno, Ajá, claro, por sí, sí. experiencia personal. Sí, sí, es curioso. También no sé si yo lo volvería a hacer. Ajá, Es que por un tiempo te habría dicho que no, pero por el otro, ahora leí un libro que habla y dice una cosa como en una parte de que muchas veces cuando haces como una sinergia con alguien, ¿no? Como los dos pueden poder hacer un salto cuántico que les, pues, claro. permita hacer en el futuro lo que, pues, antes era imposible, Sí, ¿no? Pero hasta ahí y ya. Y que sí, eso se me quedó mucho. Porque, claro, muchas veces es así, ¿no? Porque cuando queríamos empezar algo, pues los únicos que están alrededor en ese entonces son compas, pues, ¿no? sí. Porque, sobre todo si uno está recién salido en la universidad ¿no? Y dices, no, pues sí, vamos a poner un Tengo una business. pregunta. Sí, dime. O sea, esto está un poco fuera de lugar, pero ¿cómo empezaste tú a hacer contenido? O sea, ¿cómo a ti, ahorita que dices de hacer de los negocios y todo, o sea, a ti, ¿cómo te llamó la atención empezar a grabar? Y tú dices, tú me has dicho que hacías vlogs. Sí, hice ¿Y qué vlogs. fue lo que te llamó la atención? Como, bueno, yo vi como YouTube como una manera, un Ok, trampolín ok, para no terminar yo en el mundo corporativo alemán, ok. ¿no?
y dije, bueno, ¿con qué? Es que antes trabajaba en lo que aquí son como le dicen incubadoras. Son como, hacen como empresas de tecnología, Ok. acumulan capital, contratan el equipo y hacen esto, no sé, como con 5 a 7 cada 2, 3 años, pues, Ajá. ¿no? En eso trabajaba primero. Y dije, no, quiero emprender, pero no sabía nada de esto, como de la materia dura, pues de tecnología, no sabía programar ni nada. La Claro. única parte que conocía un poco era como de marketing, negocios, estrategia, ¿no? Y pensé, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer emprender yo? Que no me cueste mucho, donde... Porque estaba solito yo también, ¿no? Ok. Y dije, ah, YouTube podría funcionar. Entonces vi cómo, porque claro, ¿no? En redes lo chido es que con una pieza de contenido te puedo catapultar en frente de literal millones o docenas de millones de personas. Sí. Aunque suene ridículo, pero Ajá. es la realidad y es escalable. Y dije como que de por ahí puede ser. Sabía como que iba a ser importante como un diferenciador. O Ajá. sea, en el 2014 pues incluso ahí, ¿no? Como, y dije, bueno, no hay nadie que haga contenido cómico, divertido, entretenido en español, pero siendo de otra parte. Ujú. Entonces dije, bueno, ya hablaba español, ¿no? ¿Por qué no un alemán? Está cagado porque pues dicen que los alemanes no tenemos humor. Y sí es cierto. Sí, un poco. Ok. Sí, sí, no tenemos tanto humor. Em, no, sí tenemos, pero es diferente, güey. Es Ajá. como, diría como el mexicano que los alemanes a la primera no entienden la puta vibra, pues, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí. Y ya empezamos con esto y no Ujú. había tantos que lo estaban haciendo, entonces era algo nuevo, ¿no? Y de ahí lo crecimos el canal en equipo, primero con Ok. mi hermano y mi roomie en ese entonces. Eran Y los tres. éramos los tres, luego Ujú. éramos dos que fuimos siempre a lados en México donde normalmente no ves tantos turistas, ¿no? Ok. Otros también súper turísticos, pueblos mágicos, Ujú. etcétera. Y con eso fue como el primer concepto de vlogging. Ok. Y ya después, como más, bueno, hago un chingo de experimentos. Hice Ujú. videos con mi perro, con todo tipo, videos de comedia, Ok. documentales intenté, fracasaron horrible, ¿no? Y me ¿Los rompió documentales? Sí, como yo los hacía, ¿no? Porque, bueno, algunos sí pegaron, pero no pegaron tanto como yo quisiera. Y obviamente, como, ¿no? Si tú le metes, eso también es un tema de redes, ¿no? Como que tú le metes mucho amor a veces a algún proyecto y ves que no pega, y otros que Ujú. haces, ah, bueno, pues sí, sí lo graba, ¿no? Y Siempre, boom, totalmente. así pega bien cabrón, Sí. ¿no? Y ya al final terminé haciendo ahora podcast y también tengo otra empresa que empecé hace 4 años donde fue bastante curioso porque mi canal estaba así cayendo a pedazos. Ujú. Es ese canal ahora, ¿no? Y Ajá. como estaba haciendo tantos experimentos que al final Ajá. como era muy fragmentado todo. O sea, Ok. subía algo como antes había, una semana antes había subido un video con mi perro, güey. Ajá. Y ya después un vlog con mi esposa. Después esto. Después un Ok. video de comida, ¿no? Y Ok. entonces no conectaba con todos, Ok. ¿no? Pero justamente en ese tiempo empecé una empresa donde ayudamos a otros creadores a empezar desde cero, sobre todo canales de nichos, Ok. ¿no? Finanzas, he trabajado con canales de fitness, Ok. criptomonedas, ¿no? Desde hacer la estrategia hasta hacer todo el paquete completo para que ya puedan comenzar, básicamente, ¿no? Pero en un tiempo pasé eso cuando mi canal se estaba cayendo a Ajá. pedazos, ¿no? Yo digo, a la manches, ¿cómo Ajá. puedo dar yo Ajá. consejos, ¿no? Y todo Ajá. se está yendo a la fregada, ¿no? Ajá. Y ya luego como pues transité a podcast porque me gusta bastante. Antes Sí. grabábamos siempre en la calle. ¿Grabar podcast en la calle? No, No, o sea, no, grabar blogs. blogs. Ah, Blogs, ok, ok, sí, ok, sí, ya. sí. Ajá. Y ahí Y yo pues... como podcast en la Sí, calle. sí. Ajá, También yo. hay uno, está padre, de unos chicos que es una Ajá. mezcla, es un mexicano, un argentino y no sé qué, de dónde será el otro. Son Ajá. tres y que van a la calle, entrevistan a todo el mundo Ok. en un podcast. Y Ajá. agarran cura con ellos, pues. Ok. Está, Y así está. es como empezaste Sí. todo.
Pero ya es como el tiempo se va volando, no ¿Cuánto manches. tiempo llevas? ¿10 años? 10 años en YouTube. Los primeros 3 años puro hobby al lado de la chamba. Sí, Fines de semana, así. Pero siempre éramos bien constantes. sí. Sí. Sí, yo siento que esa es como la clave, ser constante Pues en todo, ¿no? en todo. La neta que sí. Y sobre todo en redes, porque redes avanza muy rápido. Sí. Muy. Sí, justo. Es como, y es también interesante como, bueno, hay subidas y bajadas, ¿no? Pero está cañón también como un día, ¡brum! ¿No? Estás arriba como la fucking espuma, otro día Ajá. puedes estar abajo, después puedes reinventar todo otra vez y otra vez Claro. para arriba, está increíble. Sí, Es una como que montaña es rusa muy, constante. es muy interesante. Yo lo veo divertido. Sí. Como que me divierte mucho como hacer contenido. Y aparte es una súper habilidad, súper en demanda. O sea, si tú ya has crecido ciertas redes, es como, Ajá. o sea, imagínate ahora para, si quisieras, o sea, para una marca de lujo, como antes me comentaste Ajá. que aplicaste y casi te vas a Roma para Sí, trabajar con Gucci, sí. pues es como un plus más, y ya sabes cómo de Claro. haberlo hecho, O ¿no? sea, es algo que me estoy empezando a dar cuenta de lo que puedes como hacer Sí, con redes. O sea, a las personas que puedes llegar y mm, crear una comunidad. sí, Y eso es muy como interesante. O sea, por eso como que yo al principio, pues no sé cómo decirlo, pero en las redes encontré que me podía como ser yo ujú. y no sentirme como juzgado, quizás. Sí. O sea, por ser yo. O sea, aunque sí, puede haber como comentarios malos o cosas así, o de burla, pero pues la verdad son cosas que ya cuando lo superas, ya es como, te vale todo y es como de, pues, ¿eso Sí. qué? O sea, me han dicho cosas peores. O sea, ya cuando tú te burlas de ti mismo, ya Ajá. nadie lo puede hacer. O sea, Pues sí, neta, para mí esa es la clave sí. de número uno para hacer como redes. O sea, cuando tú sabes tus traumas, tus chistes, sabes todo. O sea, ahí es para mí como la clave de, pues ya, o sea, lo cruzaste, como esa línea. Oye, y no te, en la escuela no te hicieron, por ejemplo, ahora hablamos de los comentarios negativos en Ajá. redes, pero pues me imagino que también la primera vez que estuviste confrontado con comentarios negativos hacia tu persona, pues pues, me imagino un poco antes, en México. Eso fue, yo creo que en la secundaria. Ok, Ahí sí fue donde empecé a sufrir como el bullying y fue como que no sabía cómo llevarlo. O sea, yo creo que ahí fue donde hizo que mi persona quisiera hacerse más como chiquito y como que pasar por desapercibido, por sí, decirlo. Y sobre todo lo más importante para mí fue como de, ok, o sea, no olvidar como de dónde soy y ujú, quién soy. ujú. Y ya yo creo que irlo como trabajando, como empezando a decir como no perderte y no dejar que esos comentarios negativos, o sea, como que, ¿Cómo te afectan? pues decir, no eres esa persona, Sí, ¿sabes? O sea, de que pueden tener como esos comentarios como de risa o de burla, ajá, pero al final de cuentas yo creo que tener a mi grupo de amigos, que es como el apoyo más como increíble, importante para mí, claro, que han hecho así de, pues, al final no necesito caerle bien a todo el mundo. O sea, sí, simplemente las personas que quiero están para mí y esa es como la fuerza como suficiente para cual, claro. no sé cómo decirlo, como salir de eso, o sea, o también incluso la familia. O sea, es Ajá. como de que tengo gente que me quiere y tengo gente que prefiero dar esa energía a ellos Sí, a las cosas negativas. pues sí, sí, sí. Es como también los que, si lo piensas así, los que empiezan el bullying también es un fucking pedo de ellos mismos hacia, Muchísimo. ¿no? O sea, como están Sí, cargando algo muy sí, negativo y lo están proyectando claro. hacia O una sea, persona y nomás agarran de cualquier detalle y pues ya basta, ¿no? Para que... Pero es algo, sí, como que si no, no sé, te entendí como así, en ese caso, así, no aceptar ese regalo que te ajá. quieren como depositar, pues, ¿no? Claro, o sea, como que al principio, y más cuando eres, no sé, un adolescente, Ujú. obviamente todo eso te empieza como a afectar, Mm, aunque quieras o no. sí, claro. Pero pues ya de grande, o sea, no sé, con la terapia, con esto, o sea, bueno, eso es como lo que yo hice, es como de, no, pues con la terapia y como que empiezas como a darte cuenta de quién eres Ajá. y el valor que tienes Sí, como persona. Y ahí es donde
todo ese tipo de cosas pues empiezan a, pues, a no importarte. O sea, es lo que a mí me pasó. Sí, esta cañón. Nosotros hicimos en Alemania, no manches, hicimos, o sea, yo fui buleado, pero también fue parte del problema, la neta, güey. Ajá. O sea, entre nosotros tuvimos un bullying bien cabrón en común, todos contra todos un poco, güey. O Si sea, lo pienso hoy así, es ajá. como, sí. O sea, como que a ver cómo el bullying y el buleado. O sea, no. Nos dábamos, Ajá. nos dábamos nombres, güey. Y bueno, ya luego, pero ya pues también pinches morros pubertos, ¿no? Un Sí, poco. o sea, como que Es también. normal también. O Ajá, sea, es como. tampoco lo quiero súper normalizar porque hay casos muy, muy feos, güey. Pero como que. Es que también es como, pues sí, siendo como que niños, como que no te das cuenta de lo que le puede como afectar a alguien. Sí. ¿Sabes qué también hacíamos allá? Con algunos profes, güey. Ujú. Era cañón, güey. Si hoy lo pienso, yo le he dicho hace poco que fui a Alemania y vi a algunos compas que no he visto en como en 10 15 años. Le dije a uno, güey, oye, ¿te acuerdas cómo nos portábamos de groseros con tal profesor fulanito, güey? Ajá. La neta, güey, si lo viera hoy, le pelearía perdón, güey. Y dijo, sí, la neta que sí, güey. Yo también a veces estoy Ajá. pensando eso, güey, Sí. como 20 años después. Ay, con los profes. O sea, bueno, nada más me acuerdo como de que. O sea, en la primaria había un grupito de amigos donde a una maestra siempre, o sea, mm, como que no la respetaban, pues, o sea, Ya. como que no es que no lo ofendían o algo, no, simplemente echaban desmadre y decían, ay, me quiero ir al baño, y si no, le decían que no, agarraban la ventana así, esta es la ventana, abrían y se brincaban y se No salían manches. todos. No, una vez, ay, pobre maestra, o sea, hasta se tuvo que ir con la directora llorando. Oh, Sí, sí, no, güey. Pero o eso sea, es... ahorita que dices del bullying como, o sea, no sé si es bullying, pero siento que es ser muy feo como ser profesor y que no te, o sea, que no te respeten. No te respetan, Unos güey. escuincles de Sí. primaria así de que burlándose y saliéndose así del salón y que terminas ahí con el director así de que llorando y acusando a todos. No, o Es sea, como... no, es Sí, raro. pero ¿sabes qué está cañón? O sea, he hablado de varias personas de esto y creo que eso es, o sea, casi independientemente de la, o sea, sucedió en México, sucedió en Alemania y he hablado con otra persona de dónde era, creo que de Rusia, no, sí, de Rusia que también me contó lo mismo, como que, bueno, también depende, ¿no? O sea, Ajá, tal vez lo haces con un profe de 20, güey. O sea, sí, obviamente siempre hay ese, también como había estos, había en nuestro caso, había exactamente los contrarios, güey. O sea, de que llegan, entran a la sala, güey, y todos están así, güey, porque sí. saben, o sea, si un movimiento de más o no, no sé, con el güey, se va a vengar, pues. Me acuerdo que una vez un profesor, yo no sé si tomarlo que fuera, no sé si es como burla hacia mí, Ajá. porque yo era malísimo en matemáticas. Y, o sea, y siendo chino, o sea, el estereotipo de no es que los Ah, chinos sí, son, ah, huevo, todos no, los no chinos son necesita la buenísimos. calculadora. Sí, uno. Y me dice, oye, pero ¿por qué siempre repruebas en los exámenes si tú eres chino? Y le o sea, ¿Por ahí yo qué, sí, güey? no, o sea, pero en ese momento como que mi mente nada más me quedé así de, dije, todavía yo, así, yo todavía bien pendejo, le dije, no sé, o sea, como de que sí debe echarle más ganas, pero sí, neta, yo sí, o sea, yo nada más, o sea, me acuerdo que es como de, es que, o sea, no estás poniendo así de que a tus paisanos, así de que el nombre en alto porque, o sea, está reprobando esta clase. Y yo le dije, pues sí, ¿verdad? Y yo también, sí, ¿verdad? O sea, ahí le echo más ganas. Hubieras dicho, chale, es que Sí, ya me hice. pero pues ya, no sé, siento que, no sé, ya no me acuerdo tanto de luego las cosas que me pasaron así tan recientes de niño. Ahorita que, Pero ya eso ya hasta es. ahorita que estamos como que reviviendo todo Ajá. esto con esta plática, así de que me van saliendo ahí los recuerdos. ¿Qué dirías hoy en día que es tu lado más mexicano? Es que creo que es todo, o sea, no sé si puede contar que, pues me vale todo.
O sea, no sé. O sea, verdaderamente sí pasa algo feo. Pues X, o sea, lo resuelves, Ya. Pero puede ser algo bueno. Ah, O sea, sí, obvio, claro. O ¿no? sea, todas las Porque, cosas lo ves como, no, o sea, como te digo, las desgracias ya es así de que pasa algo y ya, o sea, te ríes o no sé, y siempre terminas resolviéndolo, o sea, sí, eso es verdad, porque algunos dirán, no, es que no, si nos tiene que importar más, sí, obvio. Pero creo que a lo que tú te refieres es justamente esa resiliencia, ¿no? De ese de resolver o que pasa algo, estás sí, acostumbrado de todos modos que siempre algo va cambiando, algo va sucediendo ajá, y como tú dices, lo vas a resolviendo. lo vas resolviendo, o sea, como que esa pregunta a ti, ¿cuál sería? O sea, tú como, ¿qué responderías? También, así como de ya soy mejor rompiendo el hielo, siento, como eso es una super calidad mexicana, siento. Ah, Incluso, sí, no, o sea, yo siempre tengo la teoría así, de la teoría de ya, ¿no? Que claro, obviamente todos somos individuos con nuestras propias, nuestros propios hábitos y características, pero como la cultura es como un filtro que tú le pones por encima, pues, ¿no? Y esa cultura siento yo, en México es mucho, incluso que a los introvertidos, yo me consideraría más como introvertido, pero como te da las herramientas para romper más rápido el hielo, pues, ¿no? Cuando ah, entras a un nuevo círculo, por ejemplo, ¿sabes? Cuando claro, no sé, pues sí, como de conocer personas en una fiesta, etcétera, ¿no? De hacer amigos, etcétera. sí, Yo creo que esto, esa facilidad de hacerlo y de la facilidad también de, no sé, de relacionarte más. Eso me gusta, me encanta de México en general, también en la cultura, que hay una muy profunda curiosidad. Te preguntan tantas cosas porque siempre quieren saber el por qué, ¿no? Y el cómo. oye, ¿No? Sí, 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 no me he como, dado cuenta. bueno, otros dicen que son bien pinches chismosos, pero, ¿no? Como Sí, bueno, a ti también te han preguntado miles de cosas, pues, ¿no? oye, sí, Simplemente yo creo porque, que... Y también la otra parte que se me hace muy mexicano es el chismoso. Sí, siempre quiero saber el chisme. Es como, oye, pero ¿qué pasó? O sea, pero todo, saca el todo. chisme. Oye, sí es cierto, ahorita que dices como que son muy curiosos. No lo había puesto a pensar y sí, todo el tiempo es como de, oye, pero que te preguntan, o sea, les interesan todo y Sí, eso yo lo veía como algo negativo. Ah, hablar chino. Hablar chino antes yo lo veía como algo malo. ok. Pensaba que así como de que, ay, no, es que se van a burlar de mí o tipo burla. Pero pues no, al final de cuentas es porque se les hace interesante, quieren saber cómo se escucha, aunque no lo van a hablarlo, pero quieren saber y Mm, escuchar algo diferente, algo nuevo. mm. Y eso yo no lo veía. O sea, lo veía como de otra manera. Ahorita ya lo veo como más... Es por interés. ¿Cómo sientes como los choques culturales en cuestión de pareja en México versus, bueno, tu cultura originaria, pues, ¿cómo sientes ahí ese tema? Me gusta más la gente de aquí, o sea, como en cuanto a que hay más comunicación, o sea, como más bien no son tan secos, no Ok. son tan... Es que siento que Asia es un continente, o sea, sobre todo Corea, Ujú. Japón y China, de bajo contexto. Ok. No sé cómo explicar eso. De bajo contexto. Ok. Eh, Contexto de que se platica de menos cosas. o sea, no son directos. Ujú. O sea, como que no son directos y aquí es así de que, ah, sí, muy directo, así de, oye, ¿sabes qué? Me gustas y Ah, ok. así. O sea, Dices, ¿sabes? en eso sí, aquí son más directos. Sí, o sea, es mucho más Ok, directo, pero sí, estoy eso es también verdad, diciendo lo ¿eh? del bajo contexto, Ujú, es que es como en general. Y ujú, ahorita hablando como de parejas y de relaciones, ujú, también es lo mismo, es como muy bajo contexto, como que no, o sea, como que siento que no hay tanta comunicación y ujú, como que es mucho más seco y ujú, frío y pues yo estoy acostumbrado a que tiene que ser como mucho esa como, o sea, sobre todo la comunicación en ujú, una pareja, ujú, siempre. Y allá como que no, o sea, o sea, nunca hay contexto de nada, ujú. casi casi es como de que te emparejan así como de que ya, con esta persona. Ok, te casan. No tanto te casan, sino como de,
no es que esta persona te conviene y Ok. esta no, esta sí, esta Ya. no. ¿Sabes? Como que es muy, muy así en Asia. Ujú. Y también es algo que también es como interesante. Ese machismo también es muy, algo que yo no lo tengo. O sea, Ujú. ¿sabes? Como que, y en Asia son muy machistas, ¿Ah, como en sí? ese sentido. Ok. Sí, pero he escuchado eso también. Hemos tenido aquí gente ¿quién fue? Creo que fue el coreano que lo comentó de que... ¿Qué es el país donde no dejaron a entrar a Luisito Comunica a los Corea. Corea? Y yo le pregunté, oye, ¿por qué? Y me explicó todo el trasfondo de ahí, pues, ¿no? De que sí, es un poco como tú lo describes, como muy, muy ordenado, como que ya hay una cierta, incluso me contó que cuando llegas a una cierta edad, Ujú. o sea, a Luisito Comunica no lo dejaron entrar, creo que Sí, una vez por pasaporte, y ¿no? por cómo se veía. Y como se veía. Y también hay otros donde te piden, creo que la identificación y es solo hasta una cierta edad. Yo ya estaría fuera de esta, bastante tiempo. Ok, Sí. pero... Y tiene que ver con, no sé, como que tienen ideas ahí del mercado, del amor, ¿no? De encontrar pareja, de que, ok, en esa etapa es para esas personas y es justamente este club o este antro es para esto, para que se conozcan. ah. Y no queremos unos, no sé, chavos rucos. Como los Chavorruco. sugars, ¿no? Ah, sí. Ok. Así más o menos fue. Ok, pero está interesante porque yo siento como justamente en Alemania no súper, bueno, por lo menos en los que yo conocí, no súper vale. Sí, pero normalmente la mayoría de los asiáticos que viven en Europa o en América o en Latinoamérica, o sea, como yo, tenemos la mentalidad muy diferente. Mm, Pero, sobre todo como nuestros papás y gente más cerrada, ellos sí son muy de... O sea, a veces sí ven como raro, es que también depende de cada caso. O sea, como mm, que sí ven raro, eh, o sea, como que ellos nada más quieren estar como entre puros asiáticos. O sea, mm. ¿sabes? Como de juntarse entre Ya, asiáticos. ya, ya, No sé cómo se lo... Bueno, yo lo veo muy como de... Eso está muy retrógrado para mí. O sea, como ya, muy anticuado. O sea, yo no siento que tengo esa mentalidad. claro, O sea, en mi vida. Y sí. ni siquiera mis hermanos. O sea, como que poco a poco mis papás ya están como que abriéndose más a esa mentalidad con nosotros. Ajá. Pero como que se les vuelve a cerrar cuando están con los chinos. Claro. Sí, Es ¿sabes? normal porque Como que... también preguntan, ¿sabes? Oye, pues sí, como el chisme entre ellos mismos, ¿no? Luego hacen, porque, por ejemplo, para mi mamá lo que fue un gran choque, que hubo como de que el chisme en mi Ajá, pueblo, güey, que a mí me botó la canica, que yo me volví loco, güey, ajá, y renuncié al trabajo. Y como, para ajá. ellos fue como de, güey, o sea, como no mames, ¿cómo renuncia a su Sí, trabajo ahí en esa empresa que tiene cierto sí, claro. prestigio? Y ahora, ¿qué? Como youtuber, ¿sabes? Ajá. Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Ah, Y sí, eso se aplica también mucho a, pues tú puedes tener un pequeño pueblo siendo en una ciudad, ¿no? Si te juntas claro. con un cierto círculo de Sí. personas. Qué chistoso, ¿no? Como que también, en cosas como de, en Alemania que tienen como esos pensamientos, Sí, este, parecidos o similares. en los pueblos. Sí, sobre todo en los Sí. pueblos como chiquitos. O sea, por ejemplo, aquí, en Ciudad de México, todo mundo lo veo mucho más liberal, como que, o sea, les vale, ¿sabes? Como de Claro, que tú sé feliz, o sea, lo que quieras hacer y sí. punto. Yo siento que es más difícil cuando estaba más, o sea, si ya estaba más grande, bueno, más bien, si fuera alguien más grande y saber que tengo como tantas libertades, me costaría como raro, como adaptarme, Sí. no sé, cómo Igual explicarlo. uno se vuelve loco, imagínate. O sea que creciste todo el tiempo con Sí, esto, ¿no? Y de repente, como de adulto, ya tienes como un chingo de opciones y vives como una segunda una segunda vida. adolescencia. ¿Sí? Sí, como, ajá, una segunda adolescencia. Sí. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? En TikTok es ta.wang y en Instagram es wangta. Órale, de todos modos, abajo en la descripción siempre ponen encontrar las redes. Muchas gracias por platicar, echar chisme conmigo. No, muchas gracias por invitarme a mi primer podcast de Órale, que hago en la vida. ¿cómo te sentiste? Muy bien, o sea, Sí. muy bien, muy cómodo.
Y también soy una persona que le gusta estar, hable y hable y hable, como viste. No se nota. Ah, sí. No, pues como de que me gusta estar como hablando y me sentí bastante cómodo, ¿sabes? Como que la primera vez que digo, pues, ¿por qué no? O sea, es como de que ir, hacerlo y a ver qué tal. Chido. Sí. Pues mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. ¿Cómo se dice adiós en mandarín? Zaijian. Zaiche. Zaijian. Ok. Chao, tschüss, agur, Zaijian. chaiche. Zaijian. Oh, bye bye. Bye bye. Bye bye.